Algunas profecías nacen para ser ignoradas, murmullos perdidos en medio del ruido. Pero en el pueblo minero de Real de 14, en el corazón de San Luis Potosí, una de ellas se negó a morir. Se aferró a la realidad hasta convertirse en una masacre, y en una maldición que, según dicen, perdura hasta hoy. Esta es la historia de una advertencia que se tiñó de sangre y acero, la crónica del día en que un tren dejó de ser una promesa de reencuentro para convertirse en un ataúd sobre rieles. Esta es la leyenda del tren de la muerte. Piénsalo por un momento. ¿Qué harías si un extraño, con la mirada perdida en un horror que solo él puede ver, te suplicara que no subas al último tren a casa? ¿Te reirías? ¿Lo ignorarías? El 4 de octubre de 1972, cientos de peregrinos tuvieron que tomar esa decisión. Y tomaron la equivocada. No tenían idea de que su viaje, que había comenzado con fe, terminaría en una de las peores tragedias ferroviarias en la historia de México, y que sus ecos resonarían para siempre en un vagón fantasma. Para entender la magnitud de esta historia, tenemos que viajar en el tiempo. A 1972. A un lugar que parece suspendido entre el cielo y la tierra, Real de 14. Enclavado a más de 2,700 metros de altitud, este no era un pueblo cualquiera. Era el fantasma de su propia gloria, un laberinto de calles empedradas y casonas que recordaban los días en que sus minas vomitaban plata. En los años 70, la fiebre de la plata ya era un recuerdo, pero el pueblo seguía vivo, aferrado a la montaña. La vida era dura, marcada por el sol del semidesierto y el frío de la sierra. Pero había algo que conectaba a este pueblo aislado con el mundo, una arteria vital que bombeaba vida hacia su corazón de piedra, el ferrocarril. El tren no era solo un transporte, era el cordón umbilical de acero que unía a 14 con la civilización. El silbato de la locomotora era el sonido del progreso, de las noticias, de las cartas de amor y de los hijos que volvían a casa. El tren llegaba a la estación 14, un poblado vecino, y desde ahí los viajeros seguían el camino al pueblo. Este tren era un personaje más en la vida de la región. Cada octubre, el pueblo se transformaba. Miles de peregrinos llegaban para celebrar a San Francisco de Asís, el santo patrono. Las calles silenciosas se llenaban de música y oraciones. Los fieles llegaban a dar gracias, a pedir por un milagro personal. Y cuando la fiesta terminaba, el 4 de octubre, comenzaba el éxodo. Cansados pero con el espíritu renovado, los peregrinos abarrotaban la estación, ansiosos por tomar el tren de vuelta a casa. Ese era el ambiente en esos primeros días de octubre de 1972. Un ambiente de devoción y despedidas. Nadie podía imaginar que la serpiente de acero que esperaban con ansias se convertiría en su verdugo. Porque en la estación, entre la multitud, una sombra se cernía, un hombre que no había venido a rezar, sino a profetizar. La importancia del tren era innegable. Las vías habían sido testigos de la historia, hasta el presidente Porfirio Díaz las recorrió. Pero las venas también pueden sangrar, y esa noche, estaban a punto de sufrir una hemorragia. El tren de Ferrocarriles Nacionales de México había sido despachado desde Saltillo para recoger a los peregrinos. Un tren especial de 22 vagones, una bestia de acero para un viaje masivo. Pero lo que nadie sabía era que el destino de esa máquina y sus casi 1,600 pasajeros ya estaba sellado por una negligencia fatal y una profecía aterradora. El sol del 4 de octubre de 1972 apenas calentaba el aire en la estación 14. El ambiente era un caos de cientos, quizás miles de personas. Peregrinos agotados, familias con niños, vendedores ambulantes. El aire olía a polvo, a sudor y a comida. La espera era larga, y el cansancio, pesado. Y entonces, apareció. No llegó con estruendo. Simplemente, estaba ahí. Quienes lograron recordarlo después, lo describieron como un anciano, quizás de 80 años. Su piel, un mapa de arrugas. Vestía ropas blancas y humildes, un sombrero de palma gastado y se apoyaba en un bordón de madera. Al principio, nadie le hizo caso. Era solo una figura más en el mar de gente. Pero entonces, comenzó a hablar. Su voz, primero un murmullo, se convirtió en un grito desesperado. Se abría paso entre la multitud, con los ojos encendidos por una urgencia que no parecía de este mundo. Clamaba que no subieran a ese tren. Les rogaba que no lo hicieran, que esa noche habría un accidente. Las reacciones fueron las que te imaginas. Unos jóvenes se rieron del loco. Las madres alejaron a sus hijos. Los hombres lo miraban con fastidio, ansiosos por partir. Era el típico profeta del apocalipsis,
tan común en lugares de fervor religioso que se había vuelto casi invisible. Pero él no se detuvo. Su desesperación crecía con cada rostro indiferente. Se acercaba a las familias, a las parejas. Insistía con la voz quebrada que era un enviado de Dios, que le había dado la encomienda de avisarles que este tren no iba a llegar a su destino y que el infierno ya venía. En uno de los vagones, ya atestado, un hombre llamado Rogelio y su esposa, Martita, observaban la escena. Rogelio, como la mayoría, estaba irritado. Estaban agotados, el tren estaba insoportablemente lleno, con gente de pie en los pasillos y hasta en los baños. Lo último que querían era un lunático causando problemas. El anciano se detuvo justo frente a su vagón, con los ojos fijos en la esposa de Rogelio. Suplicó que bajaran todos ahora. Les dijo que tenían que dejar el tren porque esa noche iba a haber un accidente y Dios lo envió para avisarles. Rogelio se quejó, preguntando por qué bajarse si era el último tren a Saltillo. Era una locura. Ella insistió, con lágrimas en los ojos, rogándole a su esposo. Le dijo que tenía un mal presentimiento y sentía que ese hombre decía la verdad. La leyenda cuenta que Martita insistió tanto, que Rogelio, a regañadientes, accedió a bajar. No fueron los únicos. Unas pocas familias, quizás por la misma aprensión o por el agobio, decidieron seguir el consejo del extraño y abandonar la máquina. Aquí es donde la profecía se cruza con los hechos documentados. Lo que casi nadie sabía era que la tripulación del tren, encabezada por el maquinista Melchor Sánchez Echavarría, había hecho una parada antes de llegar y había estado bebiendo tequila. La fiesta siguió en 14. El tren, con un sobrecupo masivo y una tripulación ebria, era una bomba de tiempo. Cuando sonó el silbato final, el anciano profeta le dio una última mirada al coloso de acero. Su rostro ya no mostraba desesperación, sino una profunda tristeza. Se dio la vuelta y desapareció tan misteriosamente como había llegado. Para los que bajaron, fue la decisión que les salvó la vida. Y para los que iban a bordo, fue la última advertencia que escucharían jamás. El tren, con sus 22 vagones repletos, finalmente se puso en marcha. Adentro, un suspiro de alivio se mezcló con las conversaciones. El viaje había comenzado. El incidente con el anciano fue rápidamente olvidado, una simple anécdota para contar al llegar a casa. Los niños corrían por los pasillos abarrotados, las familias compartían comida, los hombres hablaban de trabajo. Era una atmósfera de camaradería, nacida del cansancio y la fe. Habían cumplido su manda con Panchito, como llamaban a San Francisco de Asís, y ahora solo querían volver a la rutina. Desde la distancia, el tren era una serpiente oscura avanzando por la inmensidad del desierto potosino. Pero a bordo, la normalidad era solo una fachada. El maquinista y su tripulación, envalentonados por el alcohol, no sentían el peso de las casi 1,600 almas que transportaban. El tren comenzó a ganar velocidad. Demasiada. Un sobreviviente recordaría años después cómo el paisaje por la ventanilla empezó a pasar demasiado rápido. El traqueteo rítmico del tren se volvió violento, errático. Algunos pasajeros intercambiaron miradas de preocupación. Esto no era normal. Se sentía como si la bestia de acero se hubiera desbocado. La leyenda añade otros detalles. Se habla de un frío antinatural que recorrió algunos vagones. Se cuenta de una mujer que despertó gritando que había soñado con un abismo de fuego y metal retorcido. La calmaron, atribuyendo su pesadilla al cansancio. ¿Qué hubieras hecho tú, sintiendo que el tren va muy rápido, escuchando el rechinar extraño de las ruedas? ¿Lo habrías ignorado? ¿O hubieras recordado las palabras de aquel anciano en la estación y sentido un nudo de terror en el estómago? Para los pasajeros del tren de la muerte, ya no hubo tiempo para reflexionar. Mientras el tren se adentraba en la boca del lobo, en la oscuridad de la noche que se cernía sobre Coahuila, hacemos una pequeña pausa. Si estas historias de lo inexplicable, donde la realidad y la leyenda se entrelazan de forma tan trágica, te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La crónica de lo oculto no descansa, y hay muchos más misterios esperando ser contados. El viaje continuó por horas. El tren ya había cruzado a Coahuila, acercándose a Saltillo. Fue cerca de las 11:30 de la mañana de la noche, a solo 7 kilómetros de la ciudad, en un tramo conocido por su peligrosa pendiente y una curva cerrada sobre un barranco, el Puente Moreno. Aquí ocurrió lo inevitable. La tripulación, en su estado de ebriedad, enfrentó la pendiente a una velocidad suicida. Reportes indican que el tren alcanzó hasta 120 km/h, sin reducir la marcha para la curva. Adentro,
el pánico estalló. La gente era sacudida violentamente. Los gritos de los niños se mezclaban con el terror de los adultos. Entonces, el primer sonido. Un chillido agudo, inhumano. El grito del acero torturado más allá de su límite. La locomotora fue incapaz de tomar la curva, se levantó de las vías y se precipitó al vacío. Lo que siguió fue una reacción en cadena apocalíptica. Los vagones se descarrilaron, chocando y aplastándose unos contra otros. Hubo una explosión que iluminó la noche, seguida por el sonido de una montaña de metal colapsando. Los vagones se amontonaron, creando una masa de hierros retorcidos. Algunos se incendiaron al instante, convirtiéndose en hornos para los que estaban atrapados adentro. El aire se llenó de un olor a quemado y a muerte. El silencio que siguió fue, para muchos, más aterrador que el propio estruendo. La escena que encontraron los rescatistas, atraídos por el fuego, era dantesca. Las cifras oficiales hablaron de unos 230 muertos, pero quienes estuvieron allí aseguran que fueron muchos más, quizás superando los 1000. ¿Por qué la diferencia? Muchos cuerpos nunca fueron recuperados, consumidos por las llamas. Incluso se dice que, ante la imposibilidad de la tarea, se decidió enterrar 2 vagones enteros con sus ocupantes a un lado de las vías. Y en medio de ese horror, los sobrevivientes recordaron. Con una claridad espantosa, recordaron al hombre de la estación. Sus palabras, que horas antes parecían delirios, ahora resonaban con el peso de una verdad absoluta, que ese tren no llegaría a su destino y que muchos morirían. La profecía se había cumplido. La noticia de la tragedia, conocida como el trenazo de Puente Moreno, y la historia del profeta se esparcieron por todo México. Aquellos que habían bajado del tren, como Rogelio y su esposa, no daban gracias a su instinto, sino al extraño que les advirtió. Para muchos, la explicación era clara. No era un loco, sino el mismo San Francisco de Asís. Algunos sobrevivientes incluso juraron haber visto a un hombre idéntico ayudando en el rescate, solo para desaparecer sin dejar rastro. Las grandes tragedias nunca mueren del todo. Se transforman, se filtran en la tierra, en los objetos, en el viento. Se convierten en leyendas. El Puente Moreno se convirtió en un lugar maldito, un monumento al dolor donde los locales aseguran que aún se escuchan los lamentos de las almas que allí perecieron. Pero la historia más persistente no tiene lugar en el barranco, sino en los trenes que todavía recorren esas mismas vías. La leyenda dice que la profecía no ha terminado. Décadas después, viajeros nocturnos que toman esa ruta relatan una experiencia inquietante. Siempre ocurre tarde en la noche. Siempre en el último vagón. Los testimonios describen una caída súbita de la temperatura, un frío gélido que no tiene explicación. Luego, una figura comienza a materializarse. No es un fantasma violento, sino una presencia cargada de una tristeza infinita. Es el anciano de la estación. Aparece tal como lo describieron en 1972. Sus ropas humildes, su sombrero de palma, su bordón de madera. Camina lentamente por el pasillo, su mirada pasando sobre los rostros dormidos de los pasajeros. No los ve con malicia, sino con una piedad abrumadora. Y entonces, dice casi sin voz. Ya no grita, su voz es apenas un eco, un lamento. Y repite las mismas palabras. Les dice que no debieron subir, que este tren no llegará a su destino. Les pide por favor que bajen ahora. Este fenómeno no es único de México. Las vías de tren parecen ser conductos perfectos para el dolor. En Estocolmo, existe el Silverpilen, un tren fantasma del metro. En Texas, se cuenta que los espíritus de unos niños empujan los coches atascados en las vías para salvarlos. Pero la aparición en el tren de 14 es diferente. No busca venganza. Es el espectro de un profeta condenado a repetir su advertencia fallida por toda la eternidad. Un guardián de la tragedia, un recordatorio de la soberbia humana. Entonces, ¿quién era el misterioso hombre de la estación? ¿Realmente San Francisco de Asís? ¿Un viajero en el tiempo, intentando cambiar el pasado? ¿O simplemente un hombre con la terrible bendición de la clarividencia? Quizás la explicación más inquietante es que su fantasma no es más que la personificación de nuestro remordimiento colectivo. La manifestación de la culpa de una sociedad que se ríe de lo que no comprende. Su figura, repitiendo su profecía en el último vagón, es un espejo de nuestra propia sordera ante las señales que el universo, a veces, nos envía. La próxima vez que viajes en tren, tarde en la noche, y sientas un frío inexplicable, presta atención. Si ves a una figura anciana caminando por el pasillo, con la tristeza del mundo en sus ojos, escucharás su advertencia.
O, como aquellos pasajeros de 1972, la ignorarás hasta que sea demasiado tarde. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta leyenda. ¿Crees en las profecías? ¿Conoces alguna historia similar de un tren fantasma en tu ciudad o país? Tu experiencia podría ser la protagonista de nuestra próxima crónica. No olvides suscribirte, porque los rieles del misterio son largos, y nuestro viaje por ellos apenas ha comenzado.